A ver, cuando indago, hay, bueno, hay el trasfondo de silencio, hay el que ve, y luego surge un pensamiento, y luego otra vez, y luego surgen dos pensamientos, y así va, pues, ¿no? Ya no importa qué pensamiento, eh, ya sé que es un efímero, pero hay una aparente dualidad en todo esto, ¿no? No es dualidad porque, pero sí, porque estoy viendo el pensamiento, son como si fuésemos dos, ¿no? O, es- o son como dos estados. Yaracuy y Carabobo. Pero Sí, cuando se sabe que todo es una sola cosa, conciencia. La aparente dualidad sigue funcionando. Se sabe que es aparente y que no hay dualidad. O sea, la dualidad opera en aquello que en esencia no es dual, existe en aquello que no es dual. Ujú. Y ya no cubre a la realidad y el conocimiento de que todo es la realidad o la conciencia. Ujú. eso todavía es un conocimiento intelectual. Es decir, lo puedo haber vivido en algún atisbo, pero Es decir, hay conocimiento de la conciencia aun cuando el cuerpo-mente siguen operando. mm, Es decir, que el funcionamiento de la mente o la mente en ese estado no cubre ya la realidad. Como yo creo que sí, bueno, claro que lo he comentado antes, que yo empecé a darme cuenta, pero espérate, ya va. ¿Por qué me afano tanto en el samadhi y en no pensar? Y está. ¿Para dónde se va a ir? ¿Y de dónde va a venir? Ahí está. Y dije, pero es visto de que ya va. Auxilio. Señora Tanla, necesito hablar con usted. eh, Pase por la casa. Estábamos en Bangalore, en el Assam, en una ciudad que se llama Whitefield. Y el señor Ratanal vivía en el mismo compound donde vivía Baba, ¿no? Y era diferente entrar a su casa, porque tenías que ir por la parte de atrás y llegar a la entrada de esa sección. Y estaba de seguridad y tenían que llamarlo por teléfono así, para que te den permiso para entrar. Entonces me dices, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Le digo, se puede pensar y no pensar a la vez, hablar y no hablar a la vez, hacer y no hacer a la vez. Es decir, hablo y hay silencio, pienso y hay silencio,
actúo y hay silencio. Y me dice, si uno es sincero con uno mismo, sí, es decir, que si realmente hay introspección, me dice, sí, correcto. Pero todavía queda esa traza de dualidad de yo consciente de silencio, cuando yo soy eso, que luego ese silencio, que no es un vacío como tal, sino vitalidad misma, y se va haciendo cada vez más evidente tal cual y como esa conciencia silente realmente es. Entonces ya no te preocupas tanto si estás pensando, si no estás... Es más, llega un momento que no sabes si estás pensando, si no estás pensando, porque no hay alguien que mantenga el récord. ¿Cómo se diría? Y la bitácora, qué sé yo, algo Ahora así. estoy pensando, no lo estoy pensando. Ahora estoy haciendo, no estoy haciendo. Ahora estoy Ni, ni observando, hay- no estoy observando. El hacedor, sí, el hacedor de la observación, el hacedor. Sí. sí, ni la culpa porque no lo estás haciendo tampoco. La culpa, ni la culpa, ni la culpa, ni la gran culpa, ni la Virgen María, ni los santos, ni los ángeles, ni los apóstoles, ni intercede a nadie por mí, ni nada. Mm. Entonces, todo el esfuerzo que hace uno para mantener un estado mental de quietud, de samadhi, como lo quieran llamar, empieza a funcionar solo. O sea, si hace falta pensar, se piensa, y si no, no se piensa. No hay que hacer un esfuerzo ni para pensar, ni para dejar de pensar. Entonces, se piense o no se piense, no se pierde de vista el sustrato, ni el conocimiento de ser el sustrato, ni de, ni de que todo es realmente el sustrato. Pero la Trinidad no son tres: el absoluto o Dios, la mente o individuo, y el cuerpo o el mundo no son tres. La Trinidad como tal no existe. Si son uno, no son tres. Y la idea, hasta la idea de uno se va. Ni siquiera el uno en un segundo, sino el cero antes que aparezca inclusive la idea del uno en un segundo. Donde inclusive este conocimiento desaparece. Ya no tiene la más mínima, ya hizo su función. Ese mapa, a lo que ya llegué al llegadero, el mapa ya se lo doy al otro. ¿Sí? Toma, aquí está el mapa. Además, hay otra cosa que surgen los pensamientos y, y hay algunos que asustan, pero ya no asustan, ¿no? Ah, sí, hay unas que son horribles. Uf. Hay unas que son de un bello, de un lindo y vienen con lacitos rosados y todo. Eh, Ahora, ellas se asoman, es decir, los pensamientos se asoman y es como dar la fe de vida que están ahí, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, Aquí pero que tampoco importa, ¿no? Sí. somos lo que somos, hacemos lo que estamos. Sí, aquí estamos todos, los buenos y los malos, juntos. Mm. Y entonces empiezas a darte cuenta de qué es la mente, de qué está hecha, cuál es su realidad, de eso, de eso que no tiene la más mínima realidad. Te das cuenta de que es no tiene la más mínima consistencia como tal. Y es como fuegos artificiales. Algunos son de esos bellísimos de colores y otros es ¡bum! Que te pega un susto, ¿no?
aparecen y desaparecen. ¿Sí? Y te das cuenta que, no, que empiezan a no dejar rastro, no dejan huella, no dejan improntas. Si las improntas ya no dejan improntas, por lo tanto, mm, empiezan a debilitarse, ¿sí? Se les corta el efecto, se neutralizan. Y después te das cuenta, pero espérate, que el observador también, el observador también es observado. Pero ese observador del observado no lo puede observar nadie. Y te das cuenta de que eres eso. ¿Sí? Eres eso y aún así el conocimiento se refleja en la mente. ¿Me sigues? Sí, Porque la mente es básicamente interpretación. Si la mente es el reflejo de la conciencia, entonces el conocimiento de la conciencia se refleja en la mente, pero no es de la mente. Esa es la última trampa, donde el ego se convierte en el realizado, el que realizó la conciencia, el realizador. el realizador de la realización. Como, es como si el espejo dijera, yo soy, yo, si yo pudiera ver al cuerpo delante de sí diciendo, yo soy él. Por eso se va aclarando solo, sin hacer absolutamente nada, porque todo eso se revela solo, solo. La mente no puede hacer nada, la mente solamente o se queda quieta o se desasocia, desidentifica de de su propia inquietud. Ahora, hay situaciones disruptivas, ¿no? Eh, por ejemplo, en estos días tuve como una reacción y unas palabras un poco fuertes, eh, y no pasó de ahí, pues es decir, quizá al día siguiente así ya se me pasó. Pero eso es normal, ¿no? O sea, las tendencias están ahí, la mente está ahí, el ego está allí todavía. No se da cuenta, inclusive después, igual funciona. Si la mente lo posee a uno, ¿verdad? Y uno se da cuenta después del fantasma y dice, "Oye, ¿y eso qué fue?" O sea, pero realmente que uno dice, wow. No superficialmente, como a veces dice uno, coño, mano, tranquilo, mira, sino que uno dice, uno realmente dice, ah, ¿esto qué fue? O no se repite o se debilita. ¿No? Y se me hace más fácil, aunque opere de nuevo, se me hace más fácil. Bueno, puedo saber que está operando, ¿ok? Pero ya me doy cuenta. Eso es lo que quería decir Krishnamurti, ¿sí? A lo que entiendo algo, ese algo no se repite. Realmente verlo y darse cuenta de lo que es. Y darse cuenta de lo que es la mente. Que no solamente son los pensamientos, sino el pensador.
y el pensador se queda sin pensamientos, ¿sí? A lo que se da cuenta de algo, ese algo se va. sí, El pensador se queda solo y ahí, por ley, sí, por ley de gravedad, se sumerge, por así decirlo. Eso es otra forma, eso también es una, que cuando no está, y nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro, y al final siempre fue eso mismo, esa conciencia misma. La ola se disuelve en el océano, ¿y cuándo no estuvo disuelta? ¿Cuándo no fue? La ola regresa al mar, ¿perdón? ¿A dónde regresa? ¿Y quién regresa para dónde? O sea, todo eso que yo estoy diciendo ahorita va llegando, son conclusiones, ¿sí? Es la interpretación de un conocimiento que es directo. ¿Me sigue? Forzosamente surge porque sí, surge la interpretación. Eso es lo que termina escrito en un libro, o un pergamino, o conocimiento oral, que para el que escuches una creencia, un concepto, pero para quien habla es un hecho. ¿Sí? Y para aquellos que no pueden entender qué es lo que no quiere decir el sabio cuando no dice nada, para aquellos que no pueden entender el silencio o en silencio, entonces esos pensamientos son extremadamente claros, pero a lo que son, al ser interpretación, cumple su función y ya. Por eso no hay que quedarse pegado a la interpretación. Lo entendí. Yo soy eso, perfecto. Ya me olvido de eso también. Porque si yo soy eso, seguir pensando que yo soy eso, y decirle a los demás que yo soy eso, ya, ahí es cuando me olvido de que soy eso. Y me quedo identificado con el pensamiento, con la interpretación, con el concepto otra vez. Es lo que quiere decir, después que se tiene un atisbo, toma tiempo estabilizarse a la mente, no a uno, porque uno no puede estar más establecido en la realidad no puede estar más establecida de lo que ya es. Es la mente la que se establece en su estado natural. El mismo Ramana lo dijo, sí, que después que estuvo en activo, todo ese tiempo que pasó en Tiruvannamalaya, pero sí, todo ese tiempo fue en lo que me dijo el señor Ratanlalami en el segundo satsang después del atisbo. Dice, después que uno tiene un atisbo, toma tiempo establecerse en nuestro estado natural. Y después Dios, si Él puede, ¿por qué no pueden ustedes? Y por su culpa, por su culpa, por su gran culpa, estoy sentado yo aquí. No como ustedes, porque después de eso, sí, esa es una pregunta, sí, esa es una pregunta, sí, esa es una pregunta.
El conocimiento de ser eso se pierde en el pensamiento yo soy eso. Por eso es que a veces, cuando o te dan un zapatazo por la cabeza, a veces se te sale todo de una vez por todas, o te dicen, bueno, listo, se acabó, agarra tu maleta y te vas. ¿Sí? Ah, y ahora, sí, en mi casa, hay- y porque la mente funciona asociada con la espiritualidad, en el ashram, en las calles de Tiruvannamalai, yo soy todo, lo que está asociado, pero sí, a lo que te mandan otra vez, al conuco, sí, con las vacas y los chivos y la zanahoria y la papa, ¿dónde queda tú yo soy eso? Permaneces como eso, ordeñando la vaca, arreando los chivos y... Porque la especialidad se tiene que ir. Ahora, eso La- sucede. lo único realmente humilde es la conciencia que ni siquiera dice que ella es la fuente sustrate, que por ella todo es, pero no dice, ya no dice nada. Inclusive la humildad del ego es arrogancia porque piensa que es humilde. Sobre todo. Bueno, bueno, parte del plátano quedó afuera, pero también pobrecito allá adentro. Comemos ese tostón. Por eso uno se va dando cuenta que hasta la indagación, llega un momento que el esfuerzo por la indagación, no la indagación, el esfuerzo, ya es contraproducente y produce el efecto contrario, Sí, tensión, miedo, tratar de dejar de pensar, estar preocupado porque estoy pensando, debería no estar pensando, decir estoy pensando, sí, que no debería estar pensando. Oh, sí. el esfuerzo empieza a hacerse ya contradictorio y contraproducente. Porque la mente en su estado puro es el observador de su impureza y de su torpeza. O sea, que esa mente en su estado puro, necesaria para el autoconocimiento, siempre está presente. A lo que se asocia con las otras dos, entonces ya.
que es observación, que es lo que la gente malamente llama conciencia o percepción. ¿Mm? Es observación o percepción tanto de lo externo como lo interno. ¿No? Esa conciencia es reflejo. Sí, yo lo llamaría observación y silencio. No, el silencio es más allá de esa observación. Mm. Sí. La observación es el silencio, es el reflejo del silencio. Mm. Por eso, debido a la presencia del aparente observador o la observación, parece que hay un observador u observación del silencio. Y después te dices, te das dando cuenta de que no, que es al revés. Ahora, todo esto que explicaste antes, también pienso que todavía hay un deseo funcionando allí de todo esto, pues. No es evidente, pero está ahí. Un deseo de indagar y de... Y creo que a estas alturas ya uno puede irse relajando un poquito, inclusive, de que si el ego brinca y salta y tal, y va, todos pasan por ahí hasta que ya no. Lo que lo importante es que el darse cuenta se empieza a ser, empieza a ser espontáneo. Ujú. Y ya no te juzgas. O sea, si juzgas, si te das cuenta que juzgas, no te juzgas porque juzgas, ¿sí? Sino que ves al juicio. Ver al juicio, en ver el juicio ya no es juez. Ya la mente no es el observador, sino observación. Ya se va haciendo todo más liviano. De hecho, el señor Ratanal me lo dijo un día cuando además un satsang y decía, a veces el ego del sabio salta y golpea, pero ya no le afecta. Y se me quedó mirando como para no hacerme pasar pena, ¿no? Pero ya tú sabías que eso era contigo. Mm. Pero cuando el sabio habla de esto, es la interpretación del conocimiento directo, pero no hay un intérprete. Por lo tanto, no hay nadie que pueda reclamar nada como mío, ni mi conocimiento, ni mi nada. ¿De quién? Cero.
Ni gurú, ni transmisor, ni facilitador, ni coach. Aleluya. Sí, Luis.